más sobre la obra misionera del primer siglo, de la iglesia primitiva. Conocer más de las preocupaciones de los líderes, especialmente de Pablo y sus colaboradores, que eran aquellas cosas que conversaban y que traían una carga a sus almas. Es casi como participar de esa reunión de liderazgo al leer aquí, en el capítulo 3, y ver la intimidad, observar cómo resolvieron, en este caso, el problema de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Es un caso. Bueno, ¿cuál era el caso Tesalónica que estaban abordando en esta reunión de líderes? Bueno, la pregunta básicamente era, ¿qué vamos a hacer con esta iglesia que en la gracia del Señor pudimos plantar en la ciudad de Tesalónica? Esta iglesia nueva que ha quedado sin un liderazgo establecido y han quedado en medio de tanta oposición. ¿Qué hacemos? Bueno, seguramente oraron y tenían que decidir hacer algo más, no era simplemente orar. Seguimos adelante en nuestra agenda misionera, retrocedemos todos, regresamos todos, regresa solo parte del equipo misionero. Bueno, ese era el asunto aquí. Entonces, Pablo les explica en esta carta cómo actuaron, qué es lo que decidieron. Entonces, permítame dividir el texto en dos. En primer lugar, Pablo explica la resolución desde el versículo 1 al versículo 5. Es decir, ¿qué resolvieron en esa reunión de líderes, esa reunión misionera? En segundo lugar, del versículo 6 al 10, escribe el resultado, que básicamente nos lleva a pensar que lo que resolvieron fue lo correcto, fue lo que Dios aprobó. Entonces, la resolución, en primer lugar, del versículo 1 al 5. Vamos a leerlo nuevamente. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Qué decidieron? Que viaje Timoteo. En el tiempo que estuvieron en la ciudad, Pablo y Silas prepararon a estos creyentes nuevos para pasar por aflicciones. Eso es lo que se lee en toda la epístola. Era un tema del discipulado obligatorio y necesario. Versículo 3 en adelante. Si estás discipulando a alguien, a propósito, si estás enseñando las Escrituras, si te estás reuniendo con alguien, con un hermano, con una hermana, seguí el modelo de Pablo. Enseñale a responder a esta persona con la cual te encontrás, enseñale a responder bíblicamente a las pruebas. Ahora, para enseñar esto, uno debe practicarlo. Y era casi como una meta de Pablo cuando plantaba las iglesias, enseñarle a los nuevos creyentes cómo responder a las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que era tan importante? Porque es parte de la vida cristiana. Es un mito pensar que llegamos a Cristo y todo va a ser color de boca, de rosa, digo. Pensar como si escuchó alguna vez el eslogan, pare de sufrir. Como que ya está, usted está en Cristo, ahora no va a haber ningún tipo de dificultades. Bueno, todo lo contrario. Pablo invertía tiempo en los nuevos creyentes para adoctrinarlos sobre las pruebas, cómo el creyente tiene que abordar el sufrimiento y las pruebas. Inclusive creo que debemos ver en las Escrituras cómo morir correctamente, no solo cómo sufrir bíblicamente, sino cómo morir bíblicamente, lo cual es muy necesario, quizás no tanto en nuestro contexto, pero en algunos campos
misionero, es muy importante enseñarle a los creyentes desde el inicio, desde el ABC de la vida cristiana, cómo morir por Cristo, porque probablemente eso es lo que ocurra. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. En la versión de la Reina Valera dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones que ellos estaban pasando, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Estamos puestos para sufrir aflicciones? La pregunta que surge es, ¿quién nos puso? ¿Quién nos ha puesto para sufrir? ¿O quién nos ha destinado para estas aflicciones? Hay dos opciones: el diablo, capítulo 2, o Dios. ¿Cuál es la respuesta? Dios, Dios. Es Dios mismo que nos ha destinado para sufrir. ¿Le suena como chocante eso? ¿Es la primera vez que lo escucha? Lo más probable es que no. Pero me imagino la cara de ellos siendo nuevos creyentes cuando Pablo los estaba instruyendo que a partir de ahora, mis hermanos, mis nuevos amigos, discípulos de Cristo, ustedes van a sufrir. Quizás como nunca antes. Pero qué maravilloso es sufrir en Cristo. Qué maravilloso. Ustedes son privilegiados, porque podrían estar sufriendo por cualquier otra causa y razón, pero están sufriendo por nuestro Señor Jesucristo. Y ellos fueron discipulados. La expresión allí dice, porque vosotros mismos sabéis. Es decir, Pablo se cercioró que ellos lo entendieran. No asumió que lo entendían, no, parece que enfatizó el hecho de que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Porque vosotros mismos sabéis. Ellos fueron discipulados sobre la soberanía de Dios sobre las pruebas. No solo que iban a sufrir, sino que iban a sufrir en la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Y esto pertenece a la doctrina de la soberanía de Dios. Como alguien dijo, nada me llega sin antes haber pasado por las manos de mi Padre. Eso es entender bíblicamente el sufrimiento. Nada de lo que impacta sobre mi débil humanidad pasa sin antes haber sido aprobado por Dios. Pasó primero por las manos de Dios antes de llegar a mi vida. Por lo tanto, lo entienda o no, es Dios quien está detrás de esta aflicción. No voy a tener una mirada tan baja para ver solamente a los hombres, no voy a tener una mirada tan mística para ver al diablo, voy a tener una mirada cristiana, voy a ver a Dios sobre todas mis aflicciones. Esa es la cosmovisión acerca del sufrimiento. Y Pablo invirtió bastante tiempo en que ellos lo comprendieran así. Entonces, cuando el creyente sufre, tiene que saber que no es nada anormal o algo extraño. Pedro lo dice claramente en el capítulo 4 de la primera epístola, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, Pedro dice, no asuman que esto es algo extraordinario, no, esto es algo ordinario. Esto es parte de la vida cristiana. Vamos a sufrir por estar en Cristo. Y por estar en Cristo estamos en contramano de este mundo. Lo que no era normal, y eso sí es muy claro en la lectura de esta epístola, lo que no era normal es que una iglesia esté bajo tanta oposición, siendo nuevos y sin liderazgo. Sin liderazgo. Un profesor de exégesis una vez dijo en clase sobre esta epístola,
y algo que creo que comparto, dijo que las directivas que encontramos en el capítulo 5, si ustedes me acompañan ahí, fue una exhortación, versículos 12 y 13, fue una exhortación a estos hermanos a valorar a los hermanos que estaban cumpliendo funciones de liderazgo de forma extraoficial. Es decir, había hermanos que no eran oficialmente pastores ni diáconos, eran simplemente hermanos que tenían la carga y que asumieron cierto liderazgo en la iglesia. Y es por eso que Pablo lo dice así, capítulo 5, versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Es decir, esta iglesia que no estaba bíblicamente organizada, no tenían oficialmente pastores ni diáconos, si bien no estaba organizada, había hermanos que estaban haciendo cierto trabajo de liderazgo y no los debían menospreciar, no los debían subestimar por el aporte que estaban haciendo. Si bien no eran pastores, la iglesia no es una anarquía. Esta iglesia, si bien no tenía un liderazgo organizado, había hermanos que lo estaban haciendo de forma extraoficial. Entonces, en esta iglesia se ve claramente en la lectura de toda la epístola que no había impíos, que eso había sucedido en otros lugares, no había impíos pretendiendo usurpar la jefatura o el liderazgo de la iglesia, o gente imponiéndose, como lo vemos en la carta de Santiago, que eso es muy peligroso. No era el caso aquí. Había hermanos que de forma correcta estaban ejerciendo cierta instrucción, a pesar de que todos eran nuevos, cierto liderazgo, y debían valorarlo, debían tenerlo en alta estima a estos hermanos. Pero gracias al Señor que no había este tipo de problemas de falsos maestros. Debían reconocer a estos buenos hermanos que informalmente estaban haciendo lo que podían hacer. Pero la preocupación de Pablo es que esta iglesia era nueva, sin pastores y pasando demasiadas dificultades. ¿Se dan cuenta lo agitado que está el corazón de Pablo? Y no saben qué hacer. Bueno, es allí donde deciden enviar a Timoteo. Esta iglesia estaba en esta transición, podemos decir, de no estar organizada bíblicamente, lo cual podríamos decir que es una situación normal. Pablo escribe a Tito por esto mismo, dice en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, el trabajo de Tito era llegar a la ciudad de Creta y organizar a las iglesias. Iglesias que no tenían ancianos debían ser establecidos. Hasta que eso no sucediera, la iglesia estaba en una situación anormal. Una iglesia no está organizada si no tiene ancianos y diáconos oficiales. Quiero que me siga, porque esto puede sonar como demasiado radical, pero quiero que me siga lo que voy a decir. Una iglesia no está organizada si no tiene ancianos y diáconos oficiales, pero toda iglesia cuando comienza pasa por esta etapa. No debiera ser una situación permanente. Con esto quiero decir que si bien Pablo entendía que esta iglesia no tenía liderazgo establecido, oficial, y estaban en una situación vulnerable, no era algo pecaminoso y anormal porque era una iglesia nueva. Pero si esa situación es permanente, sí es una situación para preocuparse. Pensando en nuestra propia iglesia, ahora
esta iglesia tiene 2 pastores y esperamos tener más, hermanos. Pero en la actualidad tenemos 2 pastores. Quien les habla es uno. Pero por los primeros años, esta iglesia funcionó solo con un pastor y diáconos. Esa situación no era pecaminosa, pero no podía ser permanente. Bueno, el asunto es que una iglesia no está totalmente ordenada si tiene un solo pastor, y ahí viene el punto, habiendo tenido el tiempo y las posibilidades de tener más que uno. Si hay algo que es muy claro en el Nuevo Testamento es la pluralidad de ancianos. Esa es la meta de toda iglesia. Claro que una iglesia puede comenzar por un pastor, pero debe anhelar tener más pastores. Bueno, esta iglesia no tenía ni uno. Y los que tenían, que eran los propios misioneros plantadores, se tuvieron que ir. Por lo tanto, esta situación era un poco desesperante para Pablo. Este es el caso de Tesalónica y es por eso que Pablo les da explicaciones. Ya le habían dado toda la instrucción a esta iglesia mientras estuvieron presentes allí, en ese breve tiempo, toda la instrucción que necesitaban, que se pudo dar, Pablo lo hizo, y Silvano. Les instruyeron, les enseñaron la palabra de Dios, pasaron tiempo enseñándoles el Evangelio. Pero mientras tanto, ellos escucharon, comenzaron a obedecer, la iglesia comenzó a crecer espiritualmente, pero tuvieron que marcharse y quedaron sin líderes. ¿Qué hacemos bajo esta situación? Pablo estaba inquieto y más porque sentía, eso es lo que leímos al principio, que si Satanás estaba impidiendo que visitaran nuevamente la ciudad, probablemente se infiere que Satanás también estaba haciendo algo en la vida de esta nueva iglesia. Pablo sabía que estaban vulnerables, no era la situación ideal, que ellos dejaran a las iglesias así. Normalmente Pablo no lo hacía, esta fue una situación dramática, pero observen versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Es un temor con fundamentos. ¿Qué podía pasar con esta iglesia en Tesalónica? Ahora, cuando uno lee esta expresión, que nuestro trabajo resultara en vano, es imposible no asociar esta expresión con 1 Corintios 15, 58, donde parece decir todo lo contrario. Lo usamos, por lo menos yo, pero a mí también me lo han enviado, como un versículo de ánimo para perseverar, para seguir sirviendo al Señor. Y dice así: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero aquí en Tesalónica dice que el trabajo puede resultar en vano. Bueno, ¿cómo podemos interpretar estas dos aparentes contradicciones? Bueno, Pablo está hablando de dos cosas diferentes, son dos ángulos diferentes. En 1 Corintios es una promesa, que lo que hacemos en la obra del Señor vale, tiene valor. Si lo hacemos para el Señor, tiene valor, no es un esfuerzo en vano. Eso es básicamente 1 Corintios 15, 58. Pero aquí en nuestro texto, 1 Tesalonicenses, no es una promesa, es una evaluación práctica de lo que puede pasar. La realidad, hermanos, es que hay iglesias que se cierran. Hay iglesias que se cierran. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Su temor era que todo ese esfuerzo y avance misionero en la ciudad y todo el precio que pagaron, todo lo que sufrieron ellos y los misioneros, termine siendo nada, que todo eso se evapore. Ahora, ¿ha sucedido eso? Sí, ha sucedido.
Históricamente ha sucedido. Incomprensiblemente ha sucedido. Inclusive, no es para desanimarlo, pero la mayoría de las iglesias que leemos en el Nuevo Testamento no existen. En algún momento desaparecieron. ¿Por qué? ¿Cómo? En algunos casos se sabe, en otros casos no. En estos términos, estas cosas suceden. Si eso hubiese sucedido en Tesalónica, entonces toda esa inversión hecha fue en vano y muy triste. Entonces el temor expresado aquí por Pablo viene por este lado, por enterarse finalmente que en ese tiempo que no pudieron regresar a la ciudad, en ese tiempo Satanás aprovechó, el tentador, y todas estas personas finalmente decidieron abandonar el cristianismo y seguir con sus vidas como antes. Abandonar la fe. ¿Hay casos así? Sí. En la Biblia y en la vida real, y ya lo mencioné la semana pasada, pero permítanme dar un ejemplo bíblico. Segunda de Timoteo 4:9, Pablo dice, procura venir a verme pronto. Y luego dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Es decir, Tesalónica era una ciudad mundana. Cuando Demas decide abandonar el cristianismo, que es lo que significa abandonar a Pablo, decide ir a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad mundana. Y esta iglesia estaba yendo contra el mundo, viviendo para Cristo y soportando toda esta hostilidad de parte de los inconversos. Pablo tenía razones para pensar que todo eso podría llegar a desaparecer. Por este motivo, movilizaron a Timoteo para que los visite. No hay mucha información por qué decidieron enviar solo a Timoteo, simplemente lo menciona en el versículo 2. Dice, enviamos a Timoteo. Listo. Y menciona características de Timoteo. Dice, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Un comentarista dice, forma realista, porque así somos, dice, si los tesalonicenses estaban esperando la entrada triunfal de los apóstoles, sufrieron una decepción, solo apareció Timoteo. ¿Pero acaso Timoteo, que es un hermano de segunda categoría? Me encanta cómo Pablo honra a este hombre pequeño, pero este pequeño gran hombre. Y permítanme hacer una aplicación aquí. Timoteo, enviaron a Timoteo. No fue Pablo, no fue Silas, fue Timoteo, que no había estado en la ciudad, no fue parte de la plantación de la iglesia, se añadió después al equipo. Hermanos, si queremos lograr ser una iglesia bíblica y plantar nuevas iglesias conforme a la Gran Comisión, debemos prestar atención no solo a Pablos, sino también a Timoteos. Los Timoteos son tan necesarios como los Pablos. Timoteo, como ya mencioné, era el miembro más nuevo del equipo misionero. Era el más nuevo, el de rango más bajo, podríamos decir. Pero las calificaciones de Timoteo son asombrosas. Observen, de un valor incalculable. Dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano. Esa expresión, nuestro hermano, lo que están diciendo es, Timoteo es de nuestra confianza. No estamos enviando a cualquier persona, estamos enviando a Timoteo, nuestro hermano. Era un obrero aprobado de Dios, dice allí, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Un obrero del Señor. Colaboraba con Dios en el Evangelio de Cristo. Y permítanme otra aplicación aquí. Creo que es un buen momento para decirles a los invitados que están con nosotros hoy, esta expresión, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo.
esa expresión, el Evangelio de Cristo, quiero decirles que todo se trata, todo, absolutamente todo se trata del Evangelio de Cristo. Lo que vamos a hacer en minutos, se trata, esta mesa, los símbolos, el pan, la copa, todo se trata del Evangelio de Cristo. Todo depende del Evangelio de Cristo. Tu vida depende del Evangelio de Cristo. ¿Dónde estarás en 100 años? Depende del Evangelio de Cristo. ¿Dónde pasarás la eternidad? Depende del Evangelio de Cristo. El Evangelio es una palabra maravillosa, positiva, por cierto, significa buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, si hay una motivación para que las personas escuchen y entiendan, no solo escuchen, y entiendan las buenas noticias, es este momento de la prédica, charlas después de la prédica, charlas antes del servicio, no importa, pero es ese momento donde la persona necesita escuchar las buenas noticias y entenderlas y luego decidir qué hacer con esas buenas noticias. Pero déjenme explicar de qué se trata el Evangelio de Cristo. Son buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvarnos. Eso es una buena noticia. Pero alguien puede pensar, ¿por qué vino a salvarnos? El Hijo de Dios vino en persona, se humanó a salvarnos. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso es una buena noticia, entenderlo y creerlo. Vino a salvarnos, es el Salvador, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué yo no puedo salvarme a mí mismo? Porque todos estamos perdidos, porque todos somos pecadores y ninguna buena obra de un pecador puede ayudar en la propia salvación. Todas nuestras obras, dice la Biblia, que son inservibles. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Y me encanta cómo expresa la transformación que ocurre en las personas cuando creen en el Evangelio. Si ustedes van hacia atrás al capítulo 1, Pablo usa una expresión preciosa que la usamos nosotros también. En el versículo 9 dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? El Evangelio es un llamado a los pecadores a arrepentirse, es un llamado radical a los pecadores a convertirse en otra cosa de lo que son. Y el pecador se resiste a eso, porque la mayoría de las personas se sienten cómodas con la vida que llevan, se sienten en control. Bueno, el Evangelio nos incomoda, nos confronta, es un llamado a convertirte en otra cosa. ¿Qué otra cosa? En un cristiano. Y a seguir a Cristo. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y luego el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tienes que convertirte al Dios verdadero por medio de Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados, creer que Él murió por tus pecados. Tienes que creer que Él resucitó de los muertos, que es un Salvador poderoso y que es el único, y subraye eso, es el único Jesús quien nos libra de la ira venidera. Es decir, el Hijo de Dios vino a salvarnos de la ira de Dios. Dios salvándonos de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios. El único Jesucristo. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Señor y Salvador y experimentar esa conversión radical que menciona en el capítulo 1. Y nadie quiere, porque eso es un cambio tan grande que puedes perder muchas cosas. Pero quiero decirte algo, que el Evangelio apela a que puedes perder muchas cosas y puedes sufrir muchas cosas por causa del Evangelio, pero no perderás tu alma. Es decir, puedes rechazar a Cristo, sí, pero perderás tu alma. Pero si crees en Jesucristo, puedes ganar muchos enemigos, puedes traer muchas aflicciones a tu vida, pero salvarás tu alma. Y ese es el desafío del Evangelio.
Y no hay letra chica en el Nuevo Testamento. Es muy claro, es muy claro. Y Jesús mismo fue con los discípulos tan honesto y les dijo, alguno de ustedes se quiere ir porque este es el precio. Si ustedes se asocian conmigo, van a ser perseguidos, los matarán pensando que van a rendir algún tipo de servicio a Dios. Serán la escoria de este mundo. Muy claro. Bueno, ese es el Evangelio. Tienes que convertirte al Dios verdadero por medio de Cristo. Timoteo era un ministro del Evangelio de Cristo y le enviaron porque lo conocían bien y confiaban que haría un buen trabajo. Ahora, ¿qué exactamente haría Timoteo en Tesalónica? No conocía a nadie. Versículo 2. Para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Timoteo tenía que lograr, ¿qué trabajo? Que la confianza en Dios de estos creyentes afligidos, su confianza en Dios, es decir, de los tesalonicenses, creciera, sea mayor, más firme, más bíblica. Que el conocimiento de Dios sea más profundo, que su estima por las Escrituras sea más grande. Todo eso tenía que hacer Timoteo. ¿Qué les parece la tarea? ¿Fácil o difícil? Déjenme darles una hipótesis. Supongamos que una iglesia en el sur de nuestro país estará sin pastor por un año mínimo y nos escriben una carta y nos piden ayuda. Nos piden ayuda, necesitamos, hermanos, en una reunión de miembros, necesitamos enviar al sur de nuestro país para servir a esta iglesia personas que puedan enseñar, ministrar con el Evangelio, fortalecer y alentar la fe de esta congregación porque han pasado dificultades y necesitan personas que vayan y estimulen la fe de estos hermanos. ¿Voluntarios? Todos comenzamos a pensar, ¿quién podría ir? Y es allí cuando comienzan a surgir nombres y caras que uno comienza a evaluar la fortaleza de una iglesia. La fortaleza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que son como Timoteo. Personas que podríamos enviar y que confiamos en enviarla, que podrían ir, llegar a un lugar, reunir a los creyentes, alentarlos, estimularlos, enseñarle la palabra de Dios, fortalecerlos, adoctrinarlos, y que la vida de esa persona genere en ellos un deseo de seguir a Cristo. ¿Cuántos Timoteos tenemos en nuestra iglesia? ¿A cuántos Timoteos podríamos enviar? Esa es la fortaleza misionera de una iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que resolvieron? Decidieron enviar a Timoteo. Fue una decisión amorosa, muy práctica. No fue fácil desprenderse de alguien tan importante en el equipo de Pablo. Podríamos decir que enviar a Timoteo fue una ofrenda a Dios. Fue una ofrenda a Dios, agradable a Dios. Y pienso que debemos orar por muchos Timoteos que se formen en nuestra iglesia. ¿Amén? Quisiéramos ver la cantidad de mini Timoteos y orar por ellos. Hermanos de confianza, humildes, preparados para servir, ejemplos para sufrir, sacrificados, que amen la palabra, que estimulen a otros. Y me imagino que Pablo, cuando regresó Timoteo del viaje y se reunieron los misioneros, Pablo diciéndole, contanos todo lo que pasó allí. Y eso es lo que Pablo escribe en el versículo 6 al 10. El resultado
de haber enviado a Timoteo, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros, a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Es decir, Pablo y Silas escuchan el informe de Timoteo y el alma regresa al cuerpo. Versículos 7 y 8 dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos. Hay una versión que dice, revivimos. Y está bien. Ahora revivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Se dan cuenta de una preocupación profunda de que esta iglesia desaparezca? Ahora, llegando este informe, lo opuesto, un absoluto gozo, no solo de que están firmes, sino que tienen un corazón para Pablo y para Silas. No están pensando mal de Pablo y Silas, que son unos cobardes, ¿por qué no nos visitaron? Porque son desamorados, etcétera, etcétera. No. Pablo dice, revivimos al escuchar a Timoteo acerca de vuestra fe. Hermanos, podemos ver las luchas del liderazgo bíblico en estos versículos. Hay palabras que describen las cargas de los líderes, dicen necesidad y aflicción, fuimos consolados, ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes. Es decir, este buen informe acerca de ellos llevó a Pablo a una profunda gratitud. Versículos 9 y 10. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, Pablo dice, estamos tan agradecidos. Escuchamos a Timoteo y de verdad estamos sumamente agradecidos a Dios. No siempre Pablo recibía este tipo de informes. No siempre. Lamentablemente, tenemos que decir que la mayoría de los informes que recibía Pablo eran negativos. ¿Qué se le informaría a Pablo si hubiese sido el fundador de nuestra iglesia sobre el estado actual de nuestra iglesia? ¿Qué clase de noticias le llegaría a Pablo acerca de nosotros? ¿Estaría Pablo agradecido, satisfecho? Wow, la iglesia ahí en Cava están firmes. Qué bueno. Y algún informe que pueda generar gozo en la vida del misionero. Pero la mayoría de los informes que Pablo recibía eran negativos. Problemas, 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 problemas. Y eso nos ayuda a tener una visión realista, no romántica de la iglesia. Pablo tenía una idea bíblica de lo que es la iglesia. Y cuando recibía buenas noticias, su gozo era inmenso. Y cuando no era un buen informe, indudablemente tenía que luchar con esas situaciones tristes. Hermanos, Dios es soberano y sabe lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace. Dios permitió obstáculos que no le permitieron llegar a la ciudad a Pablo, a Silas, pero Dios tiene instrumentos. Dios usa obstáculos, Dios usa instrumentos. En este caso vemos que el plan de Dios era que Timoteo fuese el instrumento para animar a estos hermanos, estimular la fe, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, aprendamos a caminar por fe en medio de las dificultades. El Señor nos ayude. Seamos sensibles para colocarnos en las manos de Dios como instrumentos para que Él nos use, pero también vamos a prepararnos
cuando tengamos que sufrir, como los tesalonicenses, que sabían muy bien que para eso estamos puestos. No deberíamos sorprendernos. Y debemos estar muy agradecidos cuando las cosas marchan muy bien. Amén. Vamos a prepararnos. Ahora sí, les voy a invitar a los diáconos, si pueden pasar aquí adelante. Vamos a prepararnos para